hace referencia a los hongos. Dejamos de lado ahora las bacterias, a los virus y finalmente terminaremos hablando de los hongos. Y como pueden ver ustedes en la presentación, se ha descrito ya de que los hongos resulta también ser una amenaza mundial porque el detalle es que no tenemos muchas herramientas para el diagnóstico. Los médicos tampoco sospechan de alguna infección ocasionada por los hongos. Otra de las cosas que sucede es que tenemos también las dificultades con la parte del tratamiento porque solo existen 4 familias de antimicóticos y algunos de ellos todavía están en fases de desarrollo, ¿no? Entonces ya se tienen las alertas a nivel mundial acerca pues de las infecciones ocasionadas por los hongos, ¿no? Entonces, esto es algo también importante porque al no tener pruebas de diagnóstico que no te permitan de manera oportuna poder hacer un diagnóstico adecuado, pues sigue siendo todavía el gol estándar. ¿Qué cosa? El cultivo. Pero el cultivo, como ustedes estarán viendo en la práctica, no deja, no es que el hongo crezca tan rápido como lo es la bacteria, ¿no? La bacteria uno lo siembra y en 24 horas tú ya observas el crecimiento. Aquí no, aquí el hongo tú lo tienes que sembrar y tienes que esperar aproximadamente 72 horas para que algunos hongos crezcan, otros todavía entre 7, 14 o hasta 21 días recién vas a poder visualizar cuál es el hongo que está ocasionando la infección. Y para ese lapso de tiempo ya pues el paciente se puede estar complicando, puede tener ya hasta mal pronóstico porque no has llegado a un diagnóstico adecuado. Y eso es lo que resulta ser como parte de las situaciones que tienen como emergencia la detección de estos agentes infecciosos. Y miren ustedes que sí afecta a una gran cantidad de personas y casi más la mitad de las personas que tienen las afecciones por micosis terminan falleciendo. Entonces, son datos que se basan pues en 85 países, de los cuales vive el 90% de la población mundial. Otro dato interesante es que muchos de los hongos que se aíslan, pues, y los ha descrito la misma Organización Mundial de la Salud, es que son resistentes a los agentes micóticos sistémicos. Y es que solamente tenemos muy pocas familias que se puedan dar de manera sistémica. Y así como las bacterias, estas rápidamente pueden llegar a tener resistencia. Miren que en el año 2024 la Organización Mundial de la Salud hizo una publicación de los diferentes hongos que son prioritarios. Por ejemplo, de estos hongos, uno de los que nosotros aislamos con bastante frecuencia en nuestros laboratorios es Cryptococcus, que ya habíamos visto, ¿no? El Cryptococcus, el que ocasiona las meningitis en los pacientes con VIH, en los pacientes que tienen alguna inmunosupresión, y Aspergillus fumigatus, que también ya nosotros los habíamos estado mencionando en las prácticas, porque Aspergillus fumigatus es el hongo que está presente en es un hongo ambiental, ¿no? Entonces fácilmente ocasiona cuadro clínico y todos ellos ingresan por vía respiratoria. Candida auris es un hongo que también ya está en nuestro país, ya hemos tenido reportes de casos en el Hospital Almenara, si ustedes han visto en la presentación, ahí se colocó ese primer reporte de caso, resultando pues también teniendo mortalidad, ¿no? Y además también de que el paciente puede ya colonizar auris teniéndose en cuenta que si ya está colonizando, en cualquier momento podría ser alguna infección ocasionada por este hongo, ¿no? Y el problema de la Candida auris es que muchas veces resulta tener mal pronóstico y el paciente puede fallecer por esa infección fúngica. Y así miren ustedes todo el listado que tiene la misma Organización Mundial de la Salud con respecto a los honguitos. Otra de las situaciones que sucede es que el hecho de que también mi paciente tenga ciertos factores de riesgo para que se pueda meter un hongo, como qué situaciones, por ejemplo, un paciente, como lo primero que dice acá, un paciente que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un paciente que esté hospitalizado en las unidades de cuidados intensivos, ¿ya? Un paciente que reciba pues justamente las atenciones en estas unidades de cuidados intensivos, los pacientes que tienen leucemia, leucemia mieloide aguda, los que reciben los trasplantes de células hematopoyéticas halogénicas, por ejemplo, en el Hospital 2 de Mayo.
Desde el año pasado ya venimos colocando o haciendo este tipo de procedimientos alrededor de 15 pacientes. Y si bien es cierto, a esos pacientes hay que estarlos monitoreando, pues hay que recordar que en cualquier momento ellos pueden también hacer alguna infección por hongo. Las neoplasias de pulmón, miren, tuberculosis pulmonar. Muchas veces nosotros no pensamos de que pueda ser el ocasionante un hongo el que pueda afectar a algún paciente, porque acá tenemos nosotros con bastante frecuencia casos de tuberculosis pulmonar y hasta el mismo paciente asmático, miren ustedes cómo se van incrementando esas probabilidades. Ahora, de los hongos que te pueden generar una mayor mortalidad, están los aspergillus. Ese aspergillus, el fumigatus, que es la especie más frecuente, la que más nos va a ocasionar el cuadro clínico, ahí está, aspergillosis invasiva. ¿Y en quiénes? En pacientes que tienen enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y todo aquel paciente que ha estado en la unidad de cuidados intensivos. Imagínense entonces cómo es que se puede ver la afectación. Otra situación que también se ve y que puede resultar mortal son las candidemias. Miren, las candidemias también y sobre todo con aquel paciente que sea inmunosuprimido. Si hablamos también de la mortalidad en donde se ha descrito los pacientes, o sea, quienes resultan ser más mortales, aspergillosis y las candidemias. Y las candidemias sobre todo están relacionadas en aquel paciente inmunosuprimido, aquel paciente que tiene una larga estancia hospitalaria, que ha estado recibiendo tratamiento antibiótico prolongado y que después haya salido de la infección y que por ahí se pueda meter un hongo, ¿no? Entonces, miren todas estas situaciones que se pueden tener en cuenta cuando estamos frente a este tipo de infecciones, ¿no? Y a veces, muchas veces nosotros no las sospechamos. También podemos ver ahí siempre cuando nosotros no detectamos a tiempo la infección por el hongo, la mortalidad resulta ser bastante alta. Y miren ustedes acá, de todas las micosis que se describen, casi todas llegan más del 95%. Si es que tú no lo detectas y no lo tratas, ese paciente se te va a morir, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo aquí con las estadísticas. Por eso se habla mucho de la relevancia que tiene pues las infecciones fúngicas. Ahora, aquí podemos ver en una imagen de los pacientes que reciben algún tipo de trasplante, ya sea el trasplante de órganos sólidos o el trasplante de células hematopoyéticas. Entonces, miren, y estos son los honguitos que nosotros vemos en la rutina, los honguitos que se ven en el día a día, candidiasis, aspergilosis. Otro de los hongos que también aquí está, aspergilosis, candidiasis, otro de los hongos que también se describen es el mucor, la mucormicosis, ¿no? Que eso es lo que decía en el famoso hongo negro. Yo recuerdo que salió una publicación cuando estábamos con todo lo del COVID, será para el año 2021, 2022, en la cual decían que después de que tenían COVID, los pacientes se morían de mucor, ¿no? Y era porque los pacientes estaban en ventilación mecánica y si es que se recuperaban del COVID, se les metía este hongo, ¿no? Y más, si tú tienes un paciente que ya tiene algún tipo de inmunosupresión, porque se ha descrito más en la literatura de que mucor se ve en el paciente diabético. Doctora, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué era mucor exactamente? Mucor es este tipo de hongo. Lo que pasa es que mucormicosis es el término para hablar de aquellos hongos que nos pueden ocasionar alguna enfermedad. Sobre todo son más tipo como lesiones que parecieran como un tumor, ya son lesiones negruzcas que aparecen sobre todo en la zona de los paladares, paladar blando, paladar duro, fosas nasales, entonces fácilmente puede ingresar hacia la cavidad o hacia el cerebro, ¿no? Porque recuerdan ustedes su anatomía, la base del cráneo, ustedes tienen varios orificios, bueno, tenemos nosotros varios orificios por los cuales pasan la comunicación entre los nervios y los órganos y diversos tejidos, y por ahí también están las comunicaciones que tiene el cerebro. Entonces, cuando uno hablaba de mucormicosis, tienes varias familias de honguitos que pueden generar estas lesiones. ¿Y quién es uno de ellos? Rhizopus. Y Rhizopus es un hongo ambiental, ustedes ya lo han visto en las imágenes, vieron ahora en las prácticas que tenemos a ese Rhizopus que no tiene hifas, que tiene un esporangio y que tienen ahí sus esporangiosporas, porque de esa manera es que uno adquiere la infección por vía inhalatoria.
También está otro que dentro de este grupo, el famoso mucor y el rizobúcor. Entonces, cualquiera de estos tres hongos son los que nos pueden ocasionar la mucormicosis. En las diapositivas también se hace mención, por si acaso, si es que no las han revisado, pero ya están mandadas las diapositivas con bastante tiempo. Otro de los detalles que tienen es que ¿por qué los pacientes que tienen trasplantes también son más susceptibles a tener infecciones por hongos? Y no solamente los trasplantados, sino también los pacientes inmunosuprimidos. Una de las cosas que se describe es que si bien mi paciente tiene ciertos factores de riesgo, esos factores de riesgo pueden ser factores clínicos o factores biológicos. Factores biológicos porque por su propia enfermedad, cuando reciben el tratamiento, estos pacientes hacen linfopenia, hacen neutropenia, ¿no? Les dan una sobrecarga de hierro o que tengan algún tipo de polimorfismo genético, ya que venga por sí, por parte del mismo paciente. O los factores clínicos que les venía mencionando, que muchas veces son pacientes que son diabéticos, pacientes que ya tienen infección por citomegalovirus, que les dije que era una de las infecciones virales que se da con bastante frecuencia. El detalle es que como mientras tú seas inmunocompetente, tú no vas a presentar ningún cuadro clínico. Pacientes que tengan algún tipo de complicaciones o infecciones previas. Entonces, ese huésped, esta persona que va a estar dentro de un entorno ambiental, puede también tener transmisiones entre humanos, puede también las infecciones derivadas de los donantes, claro que sí, por eso que al donante se le estudia completamente, o sea, se le pide toda gran parte de pruebas infecciosas porque lo que siempre buscamos es que el donante pues tiene que ser una persona aparentemente sana, sin un antecedente de infección, para que de esa manera se pueda realizar el trasplante de este órgano, ¿no? Otra de las cosas que llama la atención bastante es la microbiota. En los últimos años es algo que se viene estudiando porque la alteración de la microbiota, ¿cómo se llama? Disbiosis. ¿Por qué creen ustedes que se nos puede alterar la microbiota? Nosotros nacemos con una determinadas familias de bacterias. Pero en el transcurso del tiempo, nuestra dieta, los factores ambientales, si tú consumes antibióticos, esa microbiota se va a ir alterando y van a comenzar a proliferar otras bacterias. Esa proliferación, dependiendo de qué familia de bacterias aparezcan en tu colon o en tu intestino, va a generar la aparición de enfermedades, ¿no? Entonces, por eso dicen acá, ¿no? Aquellos pacientes que están consumiendo algún tipo de antibiótico o que están recibiendo alguna profilaxis antifúngica, eso genera pues una alteración de la microbiota y lo hace también más susceptible a la aparición de enfermedades. De la misma manera, también hasta las mismas drogas, los mismos medicamentos que reciben los pacientes, también va a verse afectado. Entonces, haciendo mención de los hongos, estos ya no son del reino procariota, sino es del reino eucariota, como nosotros, ¿no? O sea, también manejan ese tipo de células con su núcleo, su citoplasma, con sus ácidos nucleicos. Son gérmenes que resultan ser aerobios, ¿no? Estos honguitos resultan tener, también son de la familia aerobia y pueden ser macroscópicos y microscópicos. ¿Por qué? Macroscópicos es que yo los voy a ver a través de mis colonias, las características de las colonias que se van a sembrar en un agar que se llama agar saburodextrosa, ¿no? Que es el medio ideal. También lo podemos sembrar en el agar infusión cerebro-corazón. Y en los microscópicos es que yo cojo esas colonias y las voy a llevar al microscopio. Para la visualización en el microscopio necesito una sustancia llamada azul de lactofenol. Ya, por eso que ustedes van a ver varias de las imágenes de color azul. No es que el hongo se vea azul, sino que uno ha tenido que colocar el azul de lactofenol para poder visualizar bien las estructuras, porque lo que yo quiero encontrar son las hifas, sus conidias y cómo están dispuestas, o sus conidióforos. Otra de las cosas que tienen los honguitos es que tienen capacidad de almacenamiento, así como nosotros. Ellos también almacenan el glucógeno, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el glucógeno lo almacenamos en el hígado, en la masa muscular. La pared celular también está compuesta por polisacáridos, que ustedes también ya lo llevaron ahora en bioquímica, en donde se hacía referencia que contienen qué cosa, quitina y glucano. Tienen un proceso de reproducción sexual y asexual. Haciendo una definición de los hongos, como se ven acá, las levaduras. Son esas estructuras redonditas, ¿no? Hongo unicelular. Las levaduras en gemación reciben el nombre de blastoconidias. Miren acá, ahí están de a dos, están ahí de parejitas.
Las hifas son estos filamentos que pueden tener tabiques o no tienen tabiques. Las pseudohifas es una levadura que se ha ido alargando. ¿Quién es pseudohifa? Las cándidas, porque ya nosotros hemos visto que las cándidas tienen dos formas de presentación, ya sea bajo la forma de levadura o bajo la forma de pseudohifa. Y también ustedes recordarán que en la práctica, ya hace ya un tiempo, vimos una muestra de secreción vaginal y ahí ustedes pudieron observar la cándida que tenía su forma de pseudohifa y su forma de levadura. Y el pseudomicelio, que son el conjunto de pseudohifas. Aquí podemos ver también otras definiciones, las conidias. Miren ustedes aquí, tenemos aquí las conidias, que son estos elementos en las cuales son los que van a ingresar hacia el humano, ¿no? Y para ocasionar las enfermedades, ¿no? Son las conidias, sus esporitas, ahí está. El conidióforo es esta estructura alargadita, ¿no? Que sale de dónde? A partir de una hifa. Si hablamos del rizopus o de este tipo de hongos que son los que nos ocasionan las mucormicosis, son hifas que no tienen tabiques y terminan con una estructura redondeada que se llama esporangio, esta cabecita, y en cuyo interior tiene las esporangiosporas, ¿ya? Entonces, esta es la característica que tienen hongos como el rizopus. Si hablamos de hongos filamentosos, dentro de los cuales tenemos a los hongos ambientales, está aquí presente ¿quién? Aspergillus. Y ya les venía mencionando que el Aspergillus nos puede generar enfermedades alérgicas, infecciones locales o nos pueden generar hasta cuadros invasivos de gran gravedad. Miren ustedes todas las diferentes enfermedades que nos puede ocasionar este señor honguito, ¿no? Desde cuadros, infecciones superficiales, por ejemplo, si ustedes hablan de otomicosis o onicomicosis, sobre todo son aquellas personas que tienen mucho tiempo en contacto con el agua, ¿no? Porque estas son infecciones que se pueden dar a nivel del oído, ¿no? Infecciones invasivas, estas aspergilosis pulmonares, sobre todo con aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad obstructiva crónica, aquel paciente que ha salido de un cuadro de tuberculosis, que ya se curó y que le quedó una cicatriz, entonces por ahí se puede verse afectado, ¿no? Entonces, y así una serie de lesiones que se pueden presentar con aspergillus. Entonces, si bien es cierto, también con Aspergillus yo necesito la historia clínica y también el estudio de imágenes, pues con ello yo tengo que solicitar ante la sospecha mi cultivo de esputo. Entonces se le pide un cultivo de esputo al paciente y ahí es donde uno descartaría el Aspergillus. El Aspergillus generalmente pues crece entre 48 a 72 horas, ¿no? O sea, crece algo relativamente rápido, ¿no? Otra de las pruebas que también se utilizan para detectar la presencia de Aspergillus se llama galactomanano. El galactomanano es un componente que está también en la pared celular del Aspergillus. Este galactomanano también se le dosa a los pacientes que tienen trasplante, ¿ah? Tanto al donante como al receptor, porque también me permite saber si mi paciente ha estado en contacto con Aspergillus, ¿ya? Y ahí pueden ver, el Aspergillus más frecuente, ya les decía, la especie más frecuente es el Aspergillus fumigatus. Y ahí ustedes pueden ver cómo se describen las colonias que tienen esta estructura vellosa de color verdosa, ¿no? O verde azulado, ¿no? Este es el Aspergillus fumigatus. Así se describe en las láminas, cuando yo ya quiero visualizar las colonias, yo tengo que hacer la búsqueda de mis hifas que tienen tabiques. ¿Y esto qué cosa es? Es un conidióforo, ¿ven? Entonces sale de acá la hifa, tengo aquí mi conidióforo y de este conidióforo termina en una vesícula. En esta vesícula comienza a salir una primera fila que son las métulas y de las métulas comienzan a salir las fiálides. También hay felices en una fila, en dos filas, dependiendo de cuál sea el tipo de hongo. Y termina con quién? Con las conidias que pueden ir en cadenitas, ¿no? Entonces, esas son las características. El detalle de fumigatus, ustedes se dan cuenta, es que no cubre toda la vesícula. Generalmente cubre las dos terceras partes de la vesícula, como acá, por ejemplo. No te cubre todo, no es completo. Entonces, las dos terceras partes de la vesícula se cubren con el Aspergillus, con sus métulas, ¿no? Del Aspergillus fumigatus. Este es otro Aspergillus flavus, como pueden ver ustedes aquí, las colonias son de color verde amarillo, las otras eran verdes azuladas.
Este es el Aspergillus flavus y miren, aquí si se dan cuenta, acá sí tiene la cabecita más completa, ¿no? Toda la vesícula está completita de métulas y fiálides. Y salen pues aquí también las conidias, ¿ven? Entonces pueden ser fiálides de una sola fila o pueden ser de hasta dos filas. Lo que no tenía Aspergillus fumigatus. El Níger. Miren al Níger cómo se ve el color negro. Níger negro, ¿no? Ahí se ve clarito las colonias de ese color negro. Y aquí también podemos ver las características del Aspergillus niger, de la cual tiene su vesícula que es más globosa y tiene fiálides alrededor de ella. Pero aquí las fiálides son seriadas. Aquí sí son dos, ¿ya? Y tienes estas fiálides que son globosas y rugosas, ¿no? Las fiálides. Aquí sí son dos filitas, su métula y luego salen sus conidias. Parece la imagen como de un diente de león, ¿no? ¿Ustedes han visto al diente de león? Igualito es. Aquí está. Otro hongo que también tiene relevancia y que también nos ocasiona cuadros clínicos, sobre todo también en pacientes hospitalizados, es Fusarium. Y Fusarium es un hongo, como dice aquí, distribuido ampliamente en el suelo y en las plantas. La mayoría son saprofitas, de los cuales el que más se destaca es el Solani y el Oxysporum, por si acaso, son los dos. Entonces podemos ver que el paciente puede adquirir la infección por Fusarium a partir de una inoculación directa. Entonces tiene que presenta pues laceraciones producto de la colocación de un catéter venoso central, de algún tipo de traumatismo o quemaduras. ¿De qué manera yo puedo adquirir la infección de este hongo? A través de la inhalación de las conidias. Entonces primero voy a tener una afectación a nivel del pulmón y luego estas hifas van a dar lugar a una infección de tipo invasor. ¿Ven? Aquí tenemos algunas imágenes, por ejemplo, la lesión en la piel de un ectima gangrenoso que se debió pues a un caso de el ingreso de Fusarium, ¿no? Bien. Estas son las colonias del Fusarium, son colonias algodonosas de color rosadas. ¿Ven? Ahí las podemos visualizar. Y lo que ustedes van a visualizar son estas macroconidias que tienen este aspecto fusiforme con tabiques, ¿no? Parece la forma de un plátano. Ahí está. El Rhizopus, este es el hongo que me estaban hace un ratito preguntando, por los que nos ocasiona los cuadros llamados mucormicosis. Miren ustedes, por eso les decía que es como una lesión negruzca que aparece aquí en la zona del paladar, ¿ven? Entonces, son hongos también ambientales, y como dicen acá, los Rhizopus constituyen al 50% de la cigomicosis. ¿Mm? Puede afectar zona de los senos paranasales, cerebro, pulmones y es la infección, la segunda, la infección tropical del tejido celular subcutáneo. Nosotros hemos tenido casos, de pacientes diabéticos, sobre todo cuando nos llegan así a la consulta, porque no pueden respirar bien, ¿no? Dicen, no, no puedo respirar bien, tengo dificultad en la nariz, una de las fosas nasales la tengo más tapada que la otra, o que se han palpado algo de color negro, o se ven en el espejo algo de color negro, entonces esas cositas llaman la atención y por eso que uno tiene que tomar una muestra de biopsia. A veces uno puede pensar que eso puede ser un cáncer. Entonces lo mandas a anatomía patológica y anatomía patológica te va a decir, estoy viendo acá unas hifas, que mejor lo vea laboratorio y los cultivos. Y ahí mis colegas se olvidan de mandarme mis muestras para cultivo, entonces después tienen que estar nuevamente ingresando con el paciente para poder tomar otra biopsia para mandarlo al laboratorio y que el laboratorio les diga pues cuál es el agente que te está ocasionando esa enfermedad. Y ya ven ustedes aquí que a la cabeza pues están los diabéticos, ¿no? Este es el cuadro clínico que se puede producir en estos pacientes, pero como les digo, lo característico es esas tumoraciones negruzcas que se ven. Entonces, en el microscopio, o bueno, primero se puede utilizar con el KUH. El KUH es el hidróxido de potasio, ya que te permite también visualizar las estructuras. Sus colonias en agar dextrosa tienen crecimiento rápido, 37 grados centígrados, y te pueden ocupar toda la placa Petri, ¿no? Como dicen acá, primero son blancas y luego se van haciendo a gris parduzcas, ¿ya?
Entonces eso es lo característico en cuanto a Rhizopus. ¿Ven? Por eso yo les decía aquí, ¿no? Miren aquí la hifa que no tiene tabique, que termina con su esporangio y dentro de su esporangio están las esporangiosporas. ¿Ven? Característico entonces, ¿no? Y ese color gris parduzco a negro. De las levaduras, esta levadura yo he tenido oportunidad de verlo en un paciente con VIH, un paciente con VIH que cuidaba caballos. Este tipo de honguitos, que son las rodotorulas, que son también frecuentemente identificadas en las infecciones, ¿no? Es un hongo que está presente en el aire, en el agua, en el suelo y en las plantas, ¿no? A pesar de que también puede formar parte de la microbiota cutánea, genital y ocular de las personas sanas. Entonces, por eso se dice acá que el hongo, para que te pueda afectar, es porque hay una alteración del sistema inmune. ¿Mm? Entonces puede producir cuadros de endoftalmitis, peritonitis, si algún paciente está con un diálisis peritoneal, endocarditis y hasta las meningitis. El paciente que tuvimos fue un pacientito que hizo una meningitis y a nosotros nos llamó bastante la atención porque cuando se tomó la muestra de líquido cefalorraquídeo se observaron levaduras. Entonces son las levaduras que están acá, por ejemplo. Estas, así. Y nosotros nos asustamos porque dijimos una cándida, o sea, primero nuestra sospecha era cándida, ¿no? Solamente lo ves así. Decíamos, ¿cómo va a ser cándida? Si las cándidas es raro que salga de un paciente bajo ese contexto. La cándida yo la podría detectar, por ejemplo, y la podría sospechar en un paciente que está con un dispositivo. Tiene un dispositivo ventrículo peritoneal, por ejemplo, ¿no? O qué son a nivel del cerebro, ¿no? Para que discurra el líquido cefalorraquídeo. Entonces, por ahí yo podría sospechar y decir, ah, sí, puede ser una cándida que se haya metido. Pero no, lo dejamos crecer y sorpresa. Vimos estas colonias que eran rojo-naranja y de ese aspecto cremoso, brillante y de superficie lisa, que era Rhodotorula. La cándida, ya nosotros hemos estado mencionando bastante acerca de la cándida. Esta es una, por ejemplo, lo que le decimos el famoso muget oral, ¿no? De estas placas blanquecinas que se pueden encontrar sobre todo en pacientes con VIH o paciente también que tenga algún tipo de inmunosupresión. Igual las candidiasis vaginales también, como pueden ustedes ahí apreciar que eso es lo que más frecuente uno encuentra. Ya le venía mencionando de las candidiasis sistémicas, cuando las encuentro por el hemocultivo y en el hemocultivo me sale la fungemia, ¿no? O la candidemia. Otra de las cosas que sucede con la cándida es que en los últimos años hemos estado presentando incrementos de diversas especies de cándida, ¿no? Y bueno, hay cándidas y no solamente el laboratorio te debería decir, sí, doctora, estoy detectando Cándida spp. No, no se puede hacer eso porque necesitamos saber la especie de Cándida. ¿Y por qué? Porque hay especies de Cándida que ya tienen resistencia natural a algunos antifúngicos, como por ejemplo la Cándida glabrata, la Cándida krusei, que tienen mayor resistencia a fluconazol, porque cuando uno tiene Cándida, una de las cosas que uno decide dar como tratamiento es el fluconazol, ¿no? Otra de las cosas también es que si bien es cierto, la más frecuente es la Candida albicans, pues uno tiene que también definir cuáles son esos otros hongos que están presentes como parte del reporte epidemiológico, ¿no? Y acá nos dicen, ¿no? Miren que tenemos 8% de Candida tropicalis, del 3 al 6% de Candida krusei, ¿no? Entonces, por eso les decía que sí es importante poder detectarlos. Entonces ya la levadura, ya se les había mencionado, la Candida albicans. Una de las formas también para poder diferenciar Candida albicans del resto de las otras cándidas es que uno haga la famosa prueba de quién, del tubo germinativo. El tubo germinativo es poner una muestra de suero o sangre de humano, por ejemplo, que a mí me toman una muestra de sangre centrifugo y de ahí obtengo mi suero. Ese suero le agrego las colonias de levaduras que he visto y lo dejo en incubación a 37 grados por 2 a 3 horas. Luego de ello lo saco y lo pongo en el microscopio y voy a observar una levadura que le sale como una colita, ¿no? Como un palito que se alarga. Entonces eso resulta ser un tubo germinativo positivo y eso sería una Candida albicans.
En el examen directo, que es colocar solamente el suero fisiológico o el azul de metileno para, o también el gran o el hidróxido de potasio para poder tener una visualización de las levaduras. El cultivo sigue siendo mi cultivo para todos los hongos, el agar saburo-dextrosa que viene con antibiótico. Otra de las cosas que nosotros, por ejemplo, si usted me pregunta, doctora, y en el 2 de mayo, ¿cómo usted detecta la cándida? Tengo dos opciones. Tengo el agar cromogénico, que el agar cromogénico, ¿qué es lo que hace? Como dice, ¿no? Cromo, color. Tú siembras ese agar y dependiendo de qué tipo de levadura salga, va a ponerse un color característico. Entonces, y con el color que salga, tú dices, ah, ese tipo de hongo es tal, ¿no? Le das su nombre y apellido. Esa es una de las ventajas que tienen este tipo de agares cromogénicos. Y aquí está el famoso tubo germinativo que lo utilizamos para la identificación. Así se pueden ver en el microscopio cuando utilizas el suero fisiológico, las levaduras. Esto, por ejemplo, puede ser una muestra de una secreción vaginal, donde pueden ver ustedes a las pseudohifas y las levaduras. ¿Ya? Entonces, una tinción gran. O en el KOH, miren ustedes a las levaduras que se pueden visualizar, el hidróxido de potasio. El hidróxido de potasio más bien es un queratolítico. Y como queratolítico, como su nombre lo dice, ¿qué cosa es? Romper la queratina. Y sobre todo, ¿en dónde? En aquellos hongos que son los dermatofitos, que son hongos que están presentes en el cuero cabelludo, en la piel y en las uñas. Para terminar con mi cándida, la cándida también tiene su crecimiento de colonias, como pueden ver ustedes en la imagen, que son colonias rugosas, pastosas, compactas de color blanco, ¿no? En el agar saurodextrosa. Esto es lo del tubo germinativo, por eso les decía que era una levadura con una cola, ¿no? Con un palito que le sale. Tubo germinativo positivo. ¿Quién es? Cándida albicans. Este es el famoso agar cromogénico, lo que les venía mencionando, ven, por los colores. Cada color te va diciendo qué tipo de cándida puede ser. Y esta es la Cándida auris, por eso se dice, porque la Cándida auris resulta ser un problema por la alta resistencia que tiene, ¿no? Entonces, es un desafío, como dicen ahí en la presentación, su tratamiento, ya que puede presentar resistencia a varias o incluso a todas las principales clases de antimicóticos. Entonces, eso es importante mencionarlo. Y este es uno de los casos que se reportó en el Hospital Almenara durante el año 2020, que fue en plena pandemia. Y ahí están los tres pacientes con sus características clínicas y como pueden ver ustedes, uno de ellos falleció, pero los otros terminaron colonizando Candida auris, ¿no? Y otra de las cosas que también se menciona es que todos ellos sí tienen varias comorbilidades, como pueden ver ustedes. Y el grueso de ellos es la diabetes. La diabetes. Aparte de ello, los tres habían tenido infecciones asociadas al entorno hospitalario. O sea, los tres pacientes estuvieron hospitalizados. Y miren, uno de ellos ha tenido una larga estancia hospitalaria. Y la verdad que todos los pacientes han tenido una larga estancia hospitalaria, porque lo correcto es que un paciente se tiene que estar movilizando constantemente de las camas. O sea, las camas tienen que ser dadas de altas. No es para que el paciente se quede por mucho tiempo, porque eso también lo hace más susceptible a que puedan adquirir diversas infecciones, ¿no? Ya del criptococo, yo también ya lo he estado mencionando, el criptococo, porque son honguitos que nos ocasionan cuadros clínicos en pacientes con VIH, ¿no? La frecuencia en donde puedes encontrarlo entre las personas de 30 a 60 años, pacientes que tengan algún tipo de inmunosupresión. Los cuadros que más te producen son la meningitis o la meningoencefalitis. ¿Dónde tienes el criptococo? En las heces de las palomas. Por eso les decía que a mí no me gustan mucho las palomitas, ¿no? ¿Por qué? Porque de las heces de las palomas, en donde están estas levaduras, esas levaduras son las que van a ingresar por vía inhalatoria. ¿Ya? ¿Y a dónde van a ingresar primero? A mi pulmón. ¿Qué variedades son las que se encuentran? Sobre todo la variedad Gatti, Neoformans y la variedad Gruby. Esto ya nosotros también lo hemos visto en la tinta china, las levaduras encapsuladas compatibles con criptococo. Aquí, por ejemplo, tengo dos levaduras que están en gemación. Ahí está. Estas son las colonias, también aquí son colonias brillantes, mucoides, ¿no? Poco elevadas, de bordes continuos. ¿Quién es esto? Criptococo. ¿A las cuántas horas? Generalmente a las 72 horas y a una temperatura de 37 grados. Otra de las cosas es que Criptococo también tiene la propiedad de ser uriasa positivo, entonces eso también me va a permitir diferenciar Criptococo del resto de las levaduras.
Hablemos de los dermatofitos, o sea, mis futuros colegas, mis futuros dermatólogos. Si ustedes van a trabajar en un hospital público, a no ser que me digan, doctora, yo voy a abrir mi clínica, me voy a dedicar a la estética, etcétera, etcétera, porque muchos de los dermatólogos se dedican a eso. Pero si ustedes trabajan en un hospital público, como 2 de Mayo, por decirlo así, ustedes toda la vida se la van a pasar viendo puros hongos. ¿Ya? Por eso que los residentes de dermatología rotan también por el laboratorio, rotan por microbiología y una de las rotaciones que se les pide es que se encarguen de tomar las muestras de todos los honguitos que nos llegan en la consulta externa. Y miren ustedes, tenemos ahí los honguitos dermatofitos que nos pueden dar afecciones a nivel de las uñas, cuero cabelludo y en la piel. ¿Ven? Entonces, si se dan cuenta, son lesiones escamosas, son lesiones secas, que se tiene que hacer un raspado. Entonces, hacemos un raspadito aquí y acá y eso se cultiva. Y ahí pueden ver ustedes también en el cuero cabelludo que no se ve crecimiento, ¿no? Porque el hongo no lo deja crecer. Entonces lo que uno tiene que hacer es sacar con una pinza del cuero cabelludo, ¿no? Desde la raíz y de esa manera pues trabajarlo para el cultivo. Miren los diferentes hongos que tenemos. Son los 13 géneros más frecuentes que están relacionados como dermatofitos. El epidermofitón, que el más frecuente es Flocosum, Microsporum, que está por acá, Jixium y Canis, y el tricofitón. Del tricofitón, los más frecuentes o el que más nos ocasiona es rubrum. Rubrum, que significa rojo. ¿De qué manera tú puedes adquirir la infección por hongos? Entre humanos, o sea, si comparto peine, ropa, no sé, etcétera, ya por ahí. Por ahí yo me puedo contagiar de alguno de estos hongos. Zoofílicos, mis animalitos, tus mascotas, por ejemplo, ¿no? Las mascotitas también tienen honguitos, entonces por ahí uno puede también adquirir infección por hongo. O por la tierra, por la misma tierra, el ambiente, porque esto también resultan ser hongos que están ahí ubicados, ¿no? Entonces son de esas tres formas de las cuales yo puedo adquirir mi contagio con los honguitos. Bueno, y aquí vamos mencionando algunos cuadros clínicos. Por ejemplo, acá, tiña barba. Como su nombre lo dice, te afecta la zona de la barba y el bigote. Bien, entonces pueden producir cuadros hasta de foliculitis, aparición de pústulas. ¿Y qué hongos son los que más se relacionan? Me dicen especies zoofílicas, o sea, las que yo tengo en contacto con los animalitos, aquellos que les gusta besar a sus mascotas, todo, ya, ahí está presente el honguito. ¿Ven? Tricofitón y sobre todo mentagrofites. Las capitis, esto yo lo he visto bastante frecuente en los niños. Las caídas de cabello, no es que las madres lleguen a la consulta y se asusten. Yo me acuerdo que me llamaban, me decían, doctora, mire, mi hijito se está quedando calvo, está con su calvicie, y pues eso se llama alopecia, ¿no? Y eso lo más frecuente es un hongo, ¿ya? ¿Y qué tipo de hongos? Microsporum y Trichophyton. Microsporum canis y Trichophyton tonsurans, ¿ya? Entonces ahí está. Tiña corporis, miren ustedes estas lesiones. Estas lesiones yo sí he tenido oportunidad también de verlas generan un prurito muy intenso. Es bastante lo del prurito. Tienen estas lesiones rojizas en la periferia, son más claras en el centro, ¿no? Y este tipo de honguitos, pues están los rubrum, microsporum canis, mentagrofites y tonsuras. Miren la cruris, que esta es en la zona de la ingle también. ¿Quién está acá? Rubrum y epidermofitón flocosum. La tiña pedis, el famoso pie de atleta, ¿no? A veces si uno tiene todo el día, usas zapatos y todo el día estás con medias, y no te lavas los pies, no utilizas tu desodorante para pies, y desgraciadamente Lima es una zona húmeda. Ahorita estamos ya padeciendo, los que son asmáticos, por ejemplo, deben de estar ahí con sus crisis asmáticas, porque han habido días de lluvia, han habido días en los cuales ha estado más húmedo que otros días. Entonces, eso le encanta al hongo, por ejemplo. La humedad le encanta al hongo. Entonces, si al hongo le gusta la humedad, pues sí, va a proliferar el honguito por ahí. Entonces, es bastante frecuente. Yo tenía oportunidad de tener casitos de pacientitos con pie de atleta, así como ven ustedes en la imagen, ¿quiénes? Los vigilantes. Porque los vigilantes también todo el día andaban con unos zapatos que ni siquiera son de cuero, son zapatos sintéticos. Imagínense, pobrecitos. Y yo me acuerdo de un vigilante, y eso lo vi en el Serum, ¿ah? Yo tenía, porque los vigilantes tienen seguro por salud, y yo hice mi Serum por salud.
Y los vigilantes pues iban, ¿no? A la consulta y me decían, y me mostraban su pie y yo dije, esto es un hongo. Pero como nunca se lo trataban, porque claro, mientras el hongo no te haga nada, el hongo te produce sí lesiones. Entonces le comenzó a generar unas heridas y esas heridas ya se le habían infectado. Y por eso me decía que ya no podía estar mucho tiempo parado. Entonces cuando yo lo vi, lo examiné, pues sí, había ya hasta una infección bacteriana con un pus, que eso, ¿quién lo produce? Estafilococo. Pero además de ello tenía unas grietas en los pies. Y entonces esas grietas en los pies, que primero se produce una descamación, eso sí era el hongo. Entonces yo le decía que hay que tratar la infección y hay que tratar al hongo. Desgraciadamente, solamente uno, y porque está de pie y porque necesita estar de pie, pues uno podía dar el descanso por 2 días, no más, 2 o 3 días. Pero ya el tratamiento del hongo lo tiene que manejar en casa, ¿no? Porque el hongo también, los tratamientos de hongo no es que yo le doy así como el antibiótico 5 días y ya se acabó, no. Acá el tratamiento del hongo es constante. Son por lo menos de 3 a 6 meses que uno tiene que recibir el tratamiento. Si no, el hongo va a persistir. ¿Ven? Entonces ahí tienen ustedes la imagen. Ahora, ¿qué tipo de honguitos son los que se meten ahí? Rubrum, metangrofites y epidermofitón. Y antes que me olvide también, si es que uno va a tomar una muestra a este tipo de pacientes, porque ahí, por ejemplo, se ven estas lesiones queratóxicas, yo podría hacerles un pequeño raspado con el bisturí, ¿ya? O también en las uñas, en las uñitas también yo podría tomarles la muestra con mi bisturí, pero el pie tiene que estar limpio. Yo me acuerdo que una técnica decía, no señora, venga ese día no se bañe. Yo decía, ¿cómo le va a decir que no se bañe si más bien a mí me conviene que toda esta paciente o todo el paciente esté completamente limpio para de esa manera tomar una buena muestra? Porque tampoco no vayan a pensar usted, ah, ya, no, 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 si no se baña ya va a salir mejor el hongo. No, eso es falso, no tiene nada que ver eso. La otra condición es que si yo voy a tomar una muestra, el paciente no debe estar tomando ya ningún medicamento, o sea, un antifúngico. No debe tomar ni aplicarse cremas, porque si ya está tomando algún medicamento para la micosis o si ya se está colocando cremas, no puedo cultivarlo porque no va a salir nada. Y la otra opción es que si se me va el podólogo, desgraciadamente en las uñas donde está el hongo no puedo cortarlas porque yo necesito una buena muestra. Después no tengo muestra de dónde tomar porque a veces los podólogos te cortan tan chiquitas las uñas y te dicen, no, ya no hay. Y no hay dónde tomar la muestra. Entonces yo quiero tomar muestra y no puedo. Y a veces yo me acuerdo que esas eran las indicaciones que nosotros le pedíamos a los médicos que se lo dijeran a los pacientes, porque a veces el paciente llega y llega ofuscado, llega fastidiado y nos dice, pues esto, ¿y por qué no me puedo tomar la muestra? El médico nunca me lo dijo. Siempre pasa. ¿Ven? Ahí están las onicomicosis, ven las uñitas del honguito. ¿Qué hongos son los que más se ven, los que más lo producen? Rubrum y mentagrofites, ¿no? Alguien por aquí también está ingresando. Bien. Bueno, entonces como ven ustedes, otra de las cosas es que también hasta los hongos ahora están considerados como enfermedades de transmisión sexual y este fue el caso con un hongo de Trichophytomentagrofites, que había tenido contacto cercano con otro paciente, había tenido relaciones sexuales de manera casual. Este señor, que era de Estados Unidos, viajó a 3 países diferentes y pues había dicho pues de que había tenido relaciones sexuales en cada uno de sus viajes, imagínense, ¿no? Entonces por ahí habría adquirido la infección, ¿no? Entonces es importante la adecuada toma de muestra. Ah, y la otra cosa, que la uña no debe estar pintada. Eso sí, también. Si yo voy a tomar muestra de hongos, uña no pintada. También, si es, por ejemplo, de piel y en la piel solamente veo manchas, como tal es el caso de la malacesia furfur, por ejemplo, la malacesia tiene unas máculas, que se les conoce así, máculas hipocrómicas. Entonces, las máculas hipocrómicas yo no las puedo raspar. Entonces, si no las puedo raspar, ¿qué tengo que hacer? Le hago con la cinta Scotch. Entonces, uno coloca la cinta Scotch y eso lo lleva al microscopio. Entonces ahí se hace el examen directo. De una vez que yo he hecho mi raspado, hago mi examen directo con el KOH. Recuerden que el KOH es un queratolítico, ¿no? Y te va a permitir ver las estructuras. Y esto es lo que yo voy a visualizar. Solo voy a poder ver hifas, pero lo que no les voy a poder decir es qué tipo de hifas son, de qué tipo de género es. Eso no lo puedo decir. Eso lo vamos a ver en cuánto tiempo, después de 14 o hasta 28 días. Por eso que nosotros luego le decimos al paciente, señor, venga de acá 2 semanas
para ver el avance de su cultivo o venga ya finalmente al mes para que ya se tenga el resultado final. Pero ya para ese momento también ya el paciente ya debe de haber iniciado tratamiento porque ya se le tomó la muestra, puede comenzar con su tratamiento. ¿Ven? Entonces, cuando lo sembramos en el agar saburodextrosa, ¿ven? Y hasta se tiene de 28 a 30 grados hasta por 30 días. Entonces, ahí tenemos que valorar la parte del cultivo y tenemos que valorar la parte ya de la microscopía, ¿ven? Ahí está, sacamos ahí nuestro microcultivo, de ahí lo llevamos al microscopio, lo colocamos con azul de lactofenol y de esa manera yo voy a visualizar sus hifas y sus conidios. Entonces, una de las cosas para poder diferenciar rubrum de mentagrofites es con la prueba de la uriasa. Entonces, yo podría hacer una prueba de uriasa. Si la prueba de uriasa me sale también positiva o si la prueba sale negativa, ¿no? Para diferenciar uno de otro. Tenemos, y ese es el mentagrofites, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que también lo habíamos mencionado que mentagrofites tiene uriasa positiva? Entonces, tenemos aquí también el otro epidermofitón, flocosum, ¿no? Como ven ustedes ahí, sus colonias parecen de un aspecto cerebriforme, ¿no? Aterciopeladas, pulverulentas, amarillo verdoso. Ahí están sus macroconidias, qué bonitas se ven estas macroconidias. Miren aquí, se ven, parece como si fueran las maracas, ese instrumento de la salsa, con septos, ¿no? Tiene septos aquí, o tabiques, o también algunos lo ponen como si fuera la cola del castor, el primo de la ardilla. Ya, la cola del castor también es así, ¿no? Es paradita. Así. Microsporum, Gypsum y Canis son las que más se describen, ¿no? Son las que más nos producen los cuadros clínicos. Pueden ver ustedes ahí en la imagen que son con estas colonias algodonosas terrosas. Y lo que van a ver ustedes también es en la microscopía, las macroconidias. Esas macroconidias que tienen algunas excrescencias y otras que no tienen excrescencias. Las que tienen sus excrescencias resultan ser las Microsporum canis. Y las que no tienen o las que son de superficie lisa son las Gypsium. ¿Ven? Tricofitón. El más frecuente son tres, ya decíamos, rubrum, mentagrofites y tonsurans. Acá tenemos en la imagen tonsurans, miren ese aspecto cerebriforme, ¿no? Que se describe con el tricofitón tonsurans. Y esto es lo que nosotros vamos a visualizar, las hifas. Hifas que tienen tabiques, hifas que tienen microconidias. Miren estas microconidias que tienen forma de una pera. Son forma de peritas, sésiles, globosas, ¿no? Y que también pueden estar agrupadas en racimos. El rubrum que se ve así del fondo, su color amarillo, o su color rojo, perdón, acá. Y aquí también se puede ver, esa es una hifa que tiene sus tabiques y miren sus microconidias también en una forma de perita. Y la prueba es uriasa negativa, que esa es una de las formas para diferenciar con quién, con mentagrofites. Acá está mentagrofites, ven, colonias que tienen el aspecto pulverulento, parecen como la tiza de yeso que antiguamente se utilizaba, ya es así igualita. En el mentagrofites también tienen microconidias y también tienen escasas macroconidias, ¿ah? También escasas macroconidias, pero más bien lo que se ven son estas microconidias, así chiquititas, que tienen forma de lágrima o son alargadas y están dispuestos a lo largo de las hifas y tienen una prueba de uriasa positiva. Diferencia del rubrum, ¿ah? Tenemos aquí los famosos hongos dimórficos. ¿Por qué se llaman dimórficos? Dos formas, ¿no? Y estas dos formas los adoptan dependiendo por la temperatura. Si están a temperatura ambiente o si están a 37 grados, ¿ya? Que es la temperatura del cuerpo, ¿no? Entonces, si están a temperatura ambiente, tienen la forma filamentosa y la forma de levadura es a 37 grados.
Entonces, hay tres hongos aquí que se describen en la literatura como los más frecuentes, en donde está Paracoccidioides brasilensis, Histoplasma capsulatum y también está pues el famoso Exporotrix schenki, pero Exporotrix schenki tiene sobre todo una afectación a nivel subcutáneo. Miren ustedes la imagen del Histoplasma capsulatum, ¿no? Este es con un paciente que tiene algún tipo de inmunosupresión, sí, tiene VIH, afecta al hombre, a los animales. Uno adquiere las microconidias por vía inhalatoria que están en el suelo, se puede diseminar por diferentes órganos. Generalmente también pueden ser unas infecciones asintomáticas, luego pueden producir un cuadro pulmonar o cutáneo o crónico y esto puede después llevar a la muerte al paciente. Nosotros hemos tenido casos de pacientes con VIH de los cuales pues resultaron pues, ¿no? Tener la afección y fallecieron. Aquellos que les gusta hacer su turismo de aventura y que les gusta meterse a las cuevas, ojo que en las cuevas tienes a los murciélagos y los murciélagos tienen en sus heces al histoplasma. Y uno puede inhalar las levaduras del histoplasma y estas se van a meter a pulmón. Entonces, ojo con eso. ¿Y dónde tienes cuevas? Las cuevas de las lechuzas en Tingomaría, por ejemplo. El histoplasma tienes a las variedades Capsulatum y tienes a las variedades Duboisi, ¿no? Que son las que ocasionan pues las diversas infecciones. La Capsulatum es sobre todo para América del Sur, o sea, nosotros tenemos más variedad Capsulatum. El diagnóstico de laboratorio, la ayuda de laboratorio también aquí es importante, ¿no? Miren las muestras de dónde provienen, muestras de lavado bronquial, la lámina periférica o también las muestras de la médula ósea. Cuando nosotros tenemos un paciente en donde sospechamos de de histoplasma, se toma un aspirado de médula ósea de preferencia, porque estos pacientes hacen fiebre de origen desconocido. Entonces uno necesita tomar el aspirado y a veces en el aspirado es donde ahí vas a encontrar todas esas levaduras agrupadas que ya automáticamente te dan a entender de que estás frente a un histoplasma. ¿Ya? Las colonias, como pueden ver ustedes, esas colonias que están creciendo ahí de forma micelial en el lagar y en el lagar saburó, dependiendo de la temperatura, son colonias algodonosas blanquecinas. Esa es la temperatura ambiente, 25 grados. Y la forma micelial es para que veas tú qué cosa, las macroconidias. Miren ustedes estas macroconidias. Son unas esporas grandes que tienen sus espículas o tubérculos. ¿Mm? Y la forma de levadura es esta de acá, ¿no? Son pequeñas, ovales y unicelulares, característico, ¿ah? Existen pruebas de laboratorio que también nos pueden ayudar, pero como pueden ver ustedes, resulta tener una sensibilidad baja. Por eso que todavía, aún así, sigue siendo de mayor relevancia el cultivo, ¿no? Dependiendo también de qué tipo de serología es la que quieras utilizar, ¿ah? Eso también es importante. ¿Mm? Por ejemplo, si dices que tú utilizas acá la serología bajo la inmunodifusión y fijación del complemento, aumentas tu sensibilidad. A comparación de que si tú me digas, doctora, lo voy a hacer por ELISA, ya, pero por ELISA solamente siempre y cuando sea una diseminada, por eso dice acá una histoplasmosis diseminada, ahí recién tú vas a poder detectarlo o vas a obtener la utilidad de la prueba. Eso es en sangre. Bueno, entonces en los cuadros agudos no te ayuda. Como pueden ver ustedes, la sensibilidad resulta ser baja. Ujú. Las pruebas moleculares también, pero no tienen todavía una muy buena sensibilidad como sí lo tiene para los virus o como lo tiene para las bacterias, ¿no? Desgraciadamente ahí nosotros tenemos algunas limitaciones con las pruebas de laboratorio, ¿no? Entonces acá también describimos la sospecha de histoplasmosis en el paciente, si es un hospedero normal o anormal, y si es un anormal, que para eso yo debo tener mis criterios clínicos, ¿no? Para sospechar, o sea, de hecho que una de las cosas va a tener que ser, ¿qué cosa? La inmunosupresión. ¿Dónde está la afectación? Yo les decía que primero se va a meter en el pulmón, entonces necesito estudios de imágenes para ver cómo está ese pulmón y dependiendo de ello, yo voy a definir la prueba a utilizar.
Y dependiendo de ello, también en el qué contexto esté, la sensibilidad puede resultar tan variable con las pruebas de laboratorio. ¿Ven? El otro hongo es el Paracoccidioides brasilensis. Ambos hongos nosotros hemos tenido oportunidad de verlos en el hospital, ¿ah? Histoplasma también se puede aislar en muestras de orina. ¿Ya? A veces han solicitado muestras de orina, pruebas antigénicas para ver histoplasmosis, pero igual ese histoplasma tiene que ser corroborado. Paracoccidioides brasilensis también es una micosis sistémica granulomatosa. Afecta sobre todo piel, mucosas y los ganglios, ¿ya? Y también de la misma manera es inhalación de esporas. Zonas tropicales es donde más lo vamos a encontrar también acá en el Perú y las zonas de la selva. Todas las zonas de la selva es bastante frecuente encontrar ese tipo de honguito, ¿ah? Y esto es lo que te puede producir pacientes que en edad laboral son los más afectados. Si bien es cierto, la vía de transmisión es por la vía inhalatoria, entonces me va a afectar el pulmón. Pero también nuestros pacientes pueden presentar cuadros de tos, cuadros de tos con expectoración, cuadros respiratorios y que también pueden llevar a un cuadro de una expectoración purulenta, ¿no? Y en los estudios de imágenes se describen infiltraciones y hasta sospecharías de tuberculosis pulmonar. También otra de las cosas que nos puede suceder es que al paciente se le pueda caer los dientes, ¿no? Se le puede también caer los dientes, puede también algún tipo de lesión en la zona de los paladares blandos, la nariz, los labios, las encías, etcétera, ¿no? Entonces es importante también tenerlo en consideración. Nosotros en el hospital, por ejemplo, cuando hemos hallado el paracoccidioidomicosis, ha sido muestras de esputo. Que nos llegaban las muestras de esputo, el paciente tosía y por ahí veíamos múltiples levaduras que estaban en estado de gemación, ¿no? Entonces ahí tendríamos la sospecha de una paracoccidioidomicosis, ¿no? De todas maneras, también hay que hacerle su cultivo en el agar buró, 3 a 4 semanas. Y la serología, ¿no? Otra de las cosas es a través de la prueba de Western blot. Este es en el diagnóstico de laboratorio, el famoso timón de barco o la cabeza de ratón, ¿no? Esas levaduras cuando se ven a 37 grados. Acá pueden ver ustedes en la imagen, ¿ven? Las levaduras con sus trabéculas aquí, ¿no? Sus espículas están ahí en gemación. Y la forma micelial, que son colonias algodonosas a 25 grados, son hifas delgadas, tabicadas, ¿no? Y desgraciadamente los cultivos demoran alrededor de 3 a 4 semanas. Esas son, por eso les decía que son las limitaciones que tienen los honguitos. El Sporotrix este es un hongo crónico, ¿no? Y este hongo, la manera de cómo uno lo adquiere es a través de una inoculación traumática. También puede ser por vía inhalatoria. Entonces, aquí los más afectados resultan ser los jardineros, ¿no? Que están aquí en contacto con las plantas y tienen diseminación hematógena a nivel del sistema nervioso central, genitourinario, ojos. En huésped inmunocompetente y en el inmunosuprimido van a tener enfermedades multifocales, ¿ven? Está en el suelo, en los vegetales en descomposición, regiones tropicales y subtropicales. Los pacientes van por esto, porque tienen estas lesiones tipo nódulos que siguen todo un trayecto donde están los sistemas linfáticos. Esas lesiones se pueden ir así como ulcerando y las ulceraciones son las que terminan llamándole la atención al paciente y por eso va y acude a la consulta. Eso es lo que sucede aquí con este tipo de hongos. De hecho, que el diagnóstico va a tener que ser, ¿qué cosa? Visualizar a la levadura, ¿no? Con sus conidias y estas conidias van a poder disponerse de forma de una margarita, ¿no? Aquí tienen la imagen de cómo se puede ver en el cultivo, ay, perdón, de la de histoplasma, no, perdón, de Sporotrix schenki, ¿no? Que tienen este aspecto, dice, de color blanco y que se pueden tornar pardo, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, se ha descrito también en el agar cerebro-corazón, ¿no? Infusión cerebro-corazón también. Y esto es lo que uno va a visualizar en el microscopio. Si es micelial, a temperatura ambiente,
Entonces vas a ver las levaduras que tienen tabiques y que las microconidias se disponen en forma de una margarita. Y aquí tenemos a las levaduras, ¿no? Las levaduras de Sporotrix schenki, porque parecieran como si fueran la forma de un cigarro, ¿no? Medias alargaditas. Listo, chicos. Esto era lo que quería presentar el día de hoy. No sé si por ahí hay alguna pregunta antes de cerrar la sesión. ¿Ninguna? Está claro, doctora. Bueno, eso espero. Por ahí me estaban preguntando el examen. El examen comienza desde virus. Ojo, desde la clase que comenzamos ya a hablar de todos los virus, no de la introducción. Recuerden que tuvimos una clase de introducción de virus que se hizo junto con la clase de bacterias intracelulares. ¿Recuerdan? Ya, eso no va. Ya, eso no va. Va a partir de virus que comenzamos a ver ya todas las enfermedades de los virus, que fueron 4 clases de virus ya. Esas 4 clases más esta clase de hongos. Esos son los temas que vienen para el examen final. Así que chicos, vayan estudiando. Y cualquier cosa, pues seguimos en contacto. Nos vemos esta semana con los que yo tengo prácticas para el desarrollo de los exámenes. Sí, que ya el doctor Ortiz ya me llamó, me está pidiendo hasta las notas. Ya el doctor le digo, doctor, recién vamos a tomar examen esta semana. Ya no sé qué notas querrá que le mande el doctor, pero bueno, ya las está pidiendo. Así que ni bien se tomen los exámenes, sí, también me sorprendí. Ni bien nos tomen los exámenes, entonces vamos a ir enviando las notas rápidamente. Y yo también, a mí en el momento que tome los exámenes, también calificamos al toque y también para que sepan su nota. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Se cuidan, que tengan un buen domingo, que tengan un buen feriado, estudien y seguimos en contacto. Que tengan un buen día. Gracias. Cuídese, Gracias, doctor. doctora.